Y es que vamos a seguir en el mismo tono de la información, y es que la televisión venezolana llegó hasta los complejos de vivienda atacados durante el operativo en el que se capturó a Nicolás Maduro. Estos fueron los testimonios que recogieron. Vamos a verlo. Viene mi hija y se me zumba en el cuarto encima con mi nieta y mi yerno y me dice: mamá, nos están atacando. El bloque 12 de la comunidad La Sublette en la parroquia Catialamar muestra vestigio de lo que fue el ataque que recibió Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos durante este fin de semana. Acá 20 familias fueron víctimas de este hecho, que no solamente dejó escombros, viviendas afectadas, sino cicatrices en la mente y en el corazón. Marianela Carreño logró salir de su casa y salvar junto a su familia a 2 mujeres de 80 años. En principio pensaba que se trataba de fuegos artificiales, pero los gritos de auxilio de sus vecinos lo hicieron actuar con rapidez. Ejercía una anciana de 82 años con dificultades para caminar, ¿verdad? Y entonces mi hija desde abajo: mamá, el bloque se va a caer. Y yo lo que le decía es que no podía salir y dejar a mi vecina. Rudy Blanco señaló que pensó que perdería su vida porque jamás había vivido algo como lo ocurrido. Que nos íbamos a morir. Que nos íbamos a morir, porque fue un ruido tan fuerte y tan horrible y tan extraño que, vuelvo y repito, yo nunca lo había escuchado en mi vida, que eso todavía me tiene trastornado. Aunque las autoridades no han dado información oficial del número de personas fallecidas, se pudo conocer que una señora de 80 años de nombre Rosa Elena perdió la vida tras el impacto que le ocasionó el ataque que recibió este edificio que se encuentra a mis espaldas. Desde el Litoral Central, Orlefran Amaya, Noticias Venevisión. Así es, fuentes dentro del chavismo incluso hablan que sería más o menos unas 80 víctimas mortales, sin embargo no hay información verificada al respecto, y es que básicamente lo que estamos viendo es lo que el chavismo te está mostrando, lo que ha permitido que la prensa vea, y solamente, bueno, la prensa que está allí en el país. Además, hay que tener en cuenta que ha sido un ataque a diferentes puntos militares y que esto también se ha extendido hacia la expansión de estas ondas, se ha extendido a viviendas y obviamente hay víctimas mortales de las cuales se tiene que investigar, pero son los daños que nos están presentando en estos momentos. Es muy importante, como te mencionaba Lorena, entender que son las imágenes que te están presentando ellos y que, sin embargo, la comunidad internacional también debería investigar. Claro, porque al final, ¿qué versión tomas? Porque por otro lado están los periodistas independientes que están en otro tipo de plataformas, porque en la televisión es absolutamente imposible. Recordemos que a partir de esta política de la señal es nuestra, la señal radioeléctrica, el espectro radioeléctrico es nuestro, es como la controla el chavismo, ¿no? Pero, ¿dónde uno busca a los familiares? Porque cuando hay personas fallecidas, hay familiares llorando a sus seres queridos. No solamente hay padres, hay madres, hay esposos, hay hijos, hay esposas, hay toda una familia, hay trabajos que los buscan, personas que son declaradas como desaparecidas, pero nada de eso uno lo ve. No puedes encontrar a todos los deudos, que es la manera como los periodistas encontramos normalmente las historias que se dan luego de este tipo de hechos. También tenemos la información del lado cubano de sus 32 fallecidos, pero tampoco vemos sus deudos, tampoco vemos absolutamente nada. Y en el caso de Estados Unidos no hay tampoco un reporte oficial más allá del desde nuestro lado, desde los Estados Unidos no hemos tenido víctimas mortales, solo algunos heridos y nada más. Así es, como dicen, en una guerra lo primero que muere es la verdad, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, también el gobierno cubano ha sacado, a través del diario oficial, ha sacado, digamos, el reporte de las personas que han fallecido. Les ha puesto, digamos, les ha dado una página central completa, y es que dice honor y gloria a las personas que han fallecido, a estos miembros del Ministerio del Interior
Cuba de esta manera ha confirmado que perdieron la vida en combate, que cumplían misiones en representación del ejército cubano y a pedido del ejército venezolano. Esta es, digamos, el reportaje, son los rostros completos de las personas que han perdido la vida, son los 32 rostros. Entre ellos había 2 coroneles, un teniente, 4 mayores, 12 soldados, entre ellos un capitán, y por ellos también se declaró 2 días de duelo nacional. Son los rostros de las personas que, según el régimen cubano, han caído defendiendo a Nicolás Maduro y ante la presión. Y también porque, como tú lo mencionas, estas son personas que había mucha preocupación allá en Cuba, si van a regresar nuevamente a su país. Lo que ellos han tenido que hacer es aceptar que había un círculo, que había un anillo de seguridad de personajes cercanos al Ministerio del Interior, de representantes del Ministerio del Interior, es decir, del gobierno cubano, que estaban resguardando a Nicolás Maduro y que han muerto por Nicolás Maduro. Había, imagínate, había coroneles, había tenientes, había mayores, había gente, digamos, de un alto rango militar. Esto también, digamos, contradice a lo que por muchos años el régimen cubano había negado. Ellos, incluso Bruno Rodríguez, que ha sido canciller de Cuba, había dicho en varias ocasiones: no hay presencia de militares cubanos en el anillo de seguridad de Nicolás Maduro ni de nadie del gobierno venezolano. Bueno, ante las pruebas lo han tenido que aceptar, Lorena. Y eso los ha complicado todavía mucho más, porque ¿cómo puedes hablar de la soberanía venezolana que tanto defendían, que tanto defiende el chavismo, si el círculo de seguridad del presidente es extranjero? Estás hablando de tropas cubanas protegiendo a un presidente, a un dignatario de otro país. Eso no sucede. En el mundo, tú no puedes ser, cuando uno es militar, para ingresar como militar, con el traje de militar a otro país, tiene que tener permiso de su país, porque se puede entender como una agresión, se puede entender como un acto hostil. Hay muchísimas implementos, pero sin embargo allí había una guardia cubana protegiendo a Nicolás Maduro. ¿Quién sabe a quiénes más estarán protegiendo? ¿Cuántos más cubanos estarán en este momento teniendo que dar su vida por un país que no es el suyo? Simplemente porque son las órdenes de este gobierno que comenzó con los hermanos Castro y que sigue allí en el régimen ahora. Pero en todo caso, ¿qué se va a hacer allí? ¿Qué vamos a hacer? Porque tenemos los fallecidos por el lado cubano. Del lado venezolano, más allá de lo que te intenta mostrar la televisión estatal venezolana, no tienes una confirmación formal, no tienes una situación real, no tienes a los deudos dando declaraciones, hablando. ¿Por qué no aparecerían? ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿En qué circunstancias se dan? Pero también recordarle al chavismo y a todas las personas que hoy pueden condenar este tema: Hugo Chávez, cuando da su primer golpe de Estado en 1992, un 27 de noviembre, para que la fecha no me falle, bombardea Caracas, objetivos civiles. Mueren más de 400 personas que nada tenían que ver. Un gobierno democráticamente elegido en ese momento por Andrés Pérez. Y sin embargo, luego, a pesar de que fue preso, lo terminaron sacando allí al poco tiempo, y han visto en qué terminó esta historia, ¿no? Terminó con la situación del chavismo hoy en día. Pero no es... lamentablemente son situaciones dramáticas que se viven, y en este caso han sido objetivos militares específicos. Así es, y que, digamos, como tú mencionas, no hubo ni siquiera una información a nivel nacional por parte del gobierno venezolano, tanto que salen en estas asambleas legislativas diciendo: oye, se está aceptando por pedido del Ministerio del Interior al Ministerio del Interior cubano para que haya resguardo cubano a nuestro presidente. Es decir, nadie sabía absolutamente nada hasta que salió en el diario oficial Granma los rostros.